Guerra y paz, de León Tolstoy. Tercera parte. Capítulo 25. Aunque en aquella época el emperador era muy severo con los que se batían en duelo, las familias de Helene y de Rostov echaron tierra sobre el asunto y no hubo consecuencias. Dólokhov aún estaba débil y apenas si podía andar cuando su nuevo amigo Nikolai le llevó a casa de sus padres. Todos eran recibidos en la casa de los Rostov con los brazos abiertos. Pero a Dólokhov le recibieron con especial alegría, por su amistad con Nikolai y por su terrible y destacada reputación. Esperaron en vano su llegada durante unos días. La condesa estaba ligeramente intimidada. Las muchachas estaban agitadas, a pesar de que Sonia estaba completamente absorbida por su amor por Nikolai, Vera por Berg, que había venido de permiso y había vuelto a partir, y Natasha estaba totalmente satisfecha con su adorado Denisov. Ninguna quería que Dólokhov se enamorara de ella, pero todas le pedían a Nikolai que les contara en detalle cómo era, y entre ellas hablaban sobre él, con unas risas que evidentemente buscaban ocultar su temor y su inquietud. Al tercer día de esperar, llegó el coche. Las muchachas corrieron a asomarse por las ventanas y luego se apartaron al reconocer a Dólokhov y a Nikolai conduciendo a su amigo. Dólokhov era cortés, hablaba poco y lo que decía era original, y miraba con atención a los rostros de las damas. Todos esperaban que hiciera algo fuera de lo común, pero no dijo ni hizo nada extraordinario. Lo único en él que no era completamente normal era que en sus maneras era imposible encontrar ni sombra de ese incomodo y turbación que, aunque se oculte, siempre se puede apreciar en los jóvenes solteros en presencia de muchachas jóvenes. Dólokhov, al contrario, sirviéndose de la ventaja que le daba su herida y su supuesta debilidad, se arrellanaba con libertad, sentado en una butaca volteriana que le habían ofrecido y recibiendo las pequeñas atenciones que le brindaban. Gustó a todos los habitantes de la casa. Sonia veía en él un amigo y, considerándolo algo muy importante, intentaba con abnegación hacer del entorno de la casa algo agradable para su amigo. Le preguntaba cómo le gustaba el té. Tocaba para él en clavicordio las piezas que más le gustaban y le mostraba los cuadros de la sala. Vera discurría que no era un hombre como los demás y por lo tanto le gustaba. Natasha, durante las primeras 2 horas de su visita, no apartaba de él sus ojos curiosos e interrogantes, de tal modo que la condesa le advirtió unas cuantas veces en voz baja que no era correcto comportarse así. Después de la comida, se puso a cantar. Evidentemente para él, y Vasia Denisov ya dijo que la hechicera se había olvidado de su enano. Así era como él se apelaba, y quería encantar a un nuevo príncipe. Ella se reía, pero después de haber cantado en la sala,
miraba intranquila a Dólokhov, y al volver al comedor se sentó a la mesa cerca de él, mirando la impresión que había causado en su rostro y sin apartar la vista de él, esperando sus alabanzas. Dólokhov no le prestaba ni la más mínima atención y les contaba algo a Vera y a Sonia, dirigiéndose preferentemente a esta última. La intranquilidad de Natasha y el deseo de que la alabaran era tan evidente que la anciana condesa, sonriendo, intercambió miradas con Nikolai, señalando con los ojos a Natasha y a Dólokhov. Ambos comprendían qué era lo que necesitaba. ¿Le gusta la música?, le preguntó la condesa a Dólokhov. Sí, mucho, pero reconozco que no he oído nada parecido a las canciones de los húngaros y que ni una cantante italiana, en mi opinión, puede compararse con Akulka. ¿Ha escuchado cómo canto yo?, preguntó de pronto Natasha, enrojeciendo. ¿Le ha gustado? ¿Más que la húngara Akulka? Sí, ha estado muy bien, dijo Dólokhov fría, cortés y cariñosamente, como dirigiéndose a un niño, y sonriéndole con su luminosa sonrisa. Natasha se volvió rápidamente y se fue. En ese instante, Dólokhov significaba para ella como hombre menos que el criado que le servía la comida. Por la tarde, como sucedía a menudo, la condesa llamaba a su hija predilecta a su habitación y se reía con ella con esas carcajadas con las que se ríen las ancianas bondadosas en raras ocasiones. Y por esa razón, de un modo aún más incontenible. ¿De qué se ríe, mamá?, preguntaba Sonia desde detrás del biombo. Sonia, él, o sea, Dólokhov, no es de su gusto. Y la condesa se reía aún más estruendosamente que antes. Ríase, pero no es de mi gusto, repetía Natasha, intentando parecer ofendida, pero sin fuerzas para aguantar la risa. ¿Qué criatura celestial es tu prima Sonia?, le dijo Dólokhov a Nikolai cuando se vieron al día siguiente. Sí, feliz de aquel que pueda llamar amiga a ese ser celestial. Pero no voy a hablar de eso. Ya no hablaron más de Sonia, pero Dólokhov comenzó a ir a diario, y María Ivanovna Dólokhova, de vez en cuando, con un suspiro, a escondidas de su hijo, le preguntaba a Nikolai acerca de su prima Sonia. La pregunta que se hacían los miembros de la familia acerca de la razón del acercamiento del joven fue rápidamente respondida por todos con que Dólokhov iba a ver a Sonia y estaba enamorado de ella. Nikolai, con un orgulloso sentimiento de autosatisfacción y seguridad, le facilitaba a Dólokhov las ocasiones de verse con Sonia, y estaba firmemente convencido de que Sonia, y en general las mujeres que se enamoraban de él, no podían cambiarle. Una vez le dijo a Sonia que Dólokhov sería un buen partido. Sonia se echó a llorar. «Es usted un malvado», le dijo solamente. El anciano conde y la condesa bromeaban con Sonia, pero entre sí murmuraban en serio. «No es un mal partido. Si se casa, cambiará». Sonia se limitaba a mirar con sorpresa y reproche a los condes, a Nikolai y al propio Dólokhov, y como si estuviera indecisa, a pesar de sentirse halagada por la atención de Dólokhov, esperaba con una terrible curiosidad a ver lo que iba a suceder. Un mes después de haber conocido a Dólokhov, la doncella de las muchachas, peinando la enorme trenza de Sonia, esperó hasta que Natasha saliera de la habitación y le dijo en un susurro: «Sofía Alexandrovna, no se enfade. Una persona me ha dado esto», y comenzó a sacarse algo del seno. Era una carta de amor de Dólokhov. La asustada y regocijada Sonia cogió la carta con un movimiento felino, y aún más sonrojada que la doncella, se fue al dormitorio, y allí reflexionó sobre si debía o no debía leerla. Sabía que era una declaración. Sí, si yo fuera hija de Maman, así llamaba la condesa, debería enseñarle la carta. Pero Dios sabe lo que me espera. Yo amo a Nikolai, y voy a ser su esposa o la de nadie. Pero no soy su hija,
Y a mí, una huérfana, no me está permitido rechazar el amor o la amistad de este Dólokhov. Sonia la abrió y comenzó a leer. Adorada Sophie, la amo, como nunca un hombre ha amado a una mujer. Mi destino está en sus manos. No me atrevo a pedir su mano. Sé que usted, un ángel puro, no me la concedería a mí, que soy un hombre de una merecida mala reputación. Pero desde el instante en el que la conocí, soy otro. He visto el cielo. Si me quieres, aunque sea una décima parte de lo que yo te quiero a ti, me comprenderás. Sophie, entrégate a mí, y seré tu esclavo. Si me quieres, escribe sí, y encontraré el instante para que nos veamos. Natasha se encontró a Sonia leyendo la carta y entendió de qué se trataba. «¡Ah, qué suerte tienes!», gritó ella. «¿Qué le vas a contestar?» No sé qué hacer. No puedo verle ahora». Una semana después de la recepción de la carta, a la que Dólokhov no recibió respuesta, y durante la cual Sonia evitaba obstinadamente quedarse a solas con él, Dólokhov fue por la mañana temprano a casa de los Rostov. Solicitó ver a la condesa y le dijo que pedía la mano de Sofía Alexandrovna. La condesa manifestó su consentimiento y llamó a Sonia. Esta, sonrojada y emocionada, abrazándose a Natasha, pasó al lado de los ojos curiosos de los habitantes de la casa, que ya sabían lo que iba a suceder y que esperaban con alegría las nupcias de la señorita, en las puertas de la habitación donde la esperaba Dólokhov, que se cerraron tras ella. Se apretujaron las cabezas de los curiosos. Dólokhov enrojeció tan pronto como entró Sonia, aún más sonrojada y asustada. Se acercó rápidamente a ella y la tomó de la mano, que ella no pudo liberar a causa del temor que la dominaba. «¿Cómo puede ser que me ame?», pensaba ella. «Sofía Alexandrovna, la adoro. No hace falta que diga nada. Ya ha comprendido lo que ha dicho con mi corazón. Era un depravado. Andaba entre tinieblas hasta que la conocí. Adorada, inigualable Sophie. Tú, ángel, has iluminado mi vida. Sé mi estrella. Sé mi ángel de la guarda». Su hermosa voz tembló al decir eso. La abrazó y quiso estrecharla contra sí. Sonia temblaba de miedo y parecía aturdida. Pequeñas gotas de sudor perlaron su frente, pero tan pronto como él la tocó, la gatita despertó y de pronto sacó las uñas. De un salto se apartó de él. No le dijo nada de todo lo que había preparado para decirle. Sintió su atractivo y el poder que ejercía sobre ella, y se horrorizó. Ella no podía ser de nadie más que de Nikolai. «Monsieur Dólokhov, no puedo. Le doy las gracias. Váyase, por favor. Sophie, recuerde que mi vida futura, se encuentra en sus manos». Ella le apartó horrorizada. «Sophie, dime, ¿amas ya a alguien?» «¿A quién?» «Le mataré». «A mi primo», dijo Sonia. Dólokhov frunció el ceño y salió con paso rápido y firme y pasó por la sala con esa particular expresión de colérica decisión que en ocasiones adoptaba su rostro. En la sala, el anciano conde se encontró a Dólokhov y extendió hacia él ambos brazos. «Bueno, felicidad», comenzó a decir él, pero no terminó. El colérico rostro de Dólokhov le espantó. «Sofía Alexandrovna me ha rechazado», dijo Dólokhov temblándole la voz. «Adiós, conde». «Yo no creía, hubiera considerado un honor llamarte sobrino». «Bueno, hablaremos aún con ella, querido. Sé que mi Coco, desde niños, primo y prima...» «Espere». «¿Sí?», dijo Dólokhov.
Ustedes no consideran a Sofía Alexandrovna digna de su hijo. Y él tampoco. Y Sophie no me considera a mí digno de ella. Sí, todo está en orden. Adiós. Le doy las gracias por todo, dijo y salió. Al encontrarse con Nikolai, no le dijo ni una palabra y le esquivó. 2 días después, Nikolai recibió una nota de Dólokhov en la que decía lo siguiente: no voy a ir más a vuestra casa, y tú sabes por qué. Partiré pasado mañana, y tú lo harás también pronto, según he oído. Ven hoy por la tarde, en memoria de las francachelas de los húsares en Moscú. Voy a estar festejando donde Yar. Rostov salió del teatro, y a las 11 fue a ver a Dólokhov donde se alojaba. Pasó al recibidor, lleno de capas y abrigos, y desde donde se podía escuchar a través de la puerta entreabierta el rumor de voces masculinas y el sonido de monedas vertidas. Las 3 habitaciones pequeñas que ocupaba Dólokhov estaban elegantemente decoradas y bien iluminadas. Los invitados estaban sentados solemnemente alrededor de la mesa y jugaban. Dólokhov pasaba entre ellos y recibió con alegría a Rostov. No se habló ni una palabra sobre la petición de mano, ni en general sobre la familia. Él se encontraba sereno y tranquilo, más que de costumbre, pero Rostov advirtió en él ese rasgo de frío resplandor y de insolente obstinación que tenía en el instante en el que en el almuerzo del club retó a Besújov. Rostov no había jugado durante todo el tiempo que había estado en Moscú. Su padre le pidió unas cuantas veces que no se acercara a las cartas, y Dólokhov le había dicho riéndose en algunas ocasiones: solo los tontos juegan al azar de las cartas. Si hay que jugar, es mejor jugar sobre seguro. ¿Es que te has puesto a jugar sobre seguro?, le dijo Rostov. Dólokhov se sonrió extrañamente ante estas palabras y dijo: puede. Después de la cena, Rostov recordó esa conversación cuando Dólokhov, sentado en el diván entre 2 candelabros y habiendo lanzado desde la mesa una bolsa con cherbonets, barajaba con sus manos anchas y musculosas y miraba con sus agradables ojos retadores a los presentes. Sus ojos se encontraron con la mirada de Rostov. Rostov temía que Dólokhov pensara que en ese momento se estaba acordando de la conversación acerca de jugar sobre seguro y buscaba, sin encontrarla, una broma que le demostrara lo contrario. Pero antes de que le diera tiempo a hacerlo, Dólokhov, posando su acerada mirada en el rostro de Rostov, le dijo lenta y pausadamente, de modo que todos pudieran escucharlo: ¿te acuerdas que decíamos, tonto de aquel que quiere jugar al azar? ¿Hay que jugar sobre seguro? Y yo quiero intentarlo. ¿Intentar jugar al azar o sobre seguro?, pensó Rostov. ¿O es que me tienes miedo? Sí, es mejor que no juegues, añadió él, y golpeando la baraja dijo: la banca, señores. Y empujando el dinero hacia adelante, se dispuso a repartir. Rostov se sentó a su lado, y al principio no jugó. Dólokhov le miraba con desprecio. ¿Qué? ¿No juegas?, dijo él. Y por extraño que parezca, Nikolai sintió la necesidad de coger una carta y comenzar a jugar, apostando a ella una cantidad insignificante. Dólokhov no prestaba ni la más mínima atención al juego de su amigo, y le pidió que él mismo llevara las cuentas. Pero Rostov no ganaba ni con una sola carta. Señores, dijo Dólokhov después de un tiempo barajando, hagan el favor de poner el dinero sobre las cartas, si no, puedo equivocarme con las cuentas. Uno de los jugadores dijo que esperaba que pudiera confiar en él. Oh, desde luego, respondió Dólokhov, y sin mirar a Rostov añadió: tú no te molestes, ya haremos cuentas. El juego continuaba. Los criados no cesaban de servir champán. Rostov rechazó la copa que le habían rellenado por 3ª vez, dado que estaba ocupado en hacer una apuesta alta a una carta. Había perdido todas las apuestas,
y ya tenía unas deudas de 800 rublos. Había escrito 800 rublos sobre una carta, pero en el instante en el que le servía champán, reflexionó y escribió la cifra habitual, 20 rublos. Dólokhov, sin mirarle, se dio cuenta de su indecisión. Déjalo, dijo, así te desquitarás más rápido. A los demás les hago ganar, y tú no dejas de perder. ¿O es que me tienes miedo? Añadió él. Rostov se apresuró a dejar los 800 que había escrito y colocó el 7 de corazones con un ángulo roto. Después recordaría muy bien esa carta. Puso el 7 de corazones y escribió con un trozo de tiza sobre él 800, con cifras redondas y derechas. Se bebió la copa de champán que le habían servido y que ya se había calentado, y sonrió a las palabras de Dólokhov. Por primera vez, con el corazón agitado por el juego, y esperando a que saliera el 7, comenzó a mirar con impaciencia a las manos de Dólokhov que sostenía la baraja. El domingo de la semana anterior, el conde Ilya Andreevich le había dado 2000 rublos a su hijo, y él, que nunca gustaba de hablar de dificultades económicas, le dijo que ese dinero era el último del que iba a poder disponer hasta mayo, y por esa razón le pedía a su hijo que esa vez fuera más moderado. Nikolai se echó a reír y le dijo que le daba su palabra de honor de no pedirle más dinero hasta el otoño. De ese dinero quedaban ahora 1200 rublos, de forma que el 7 de corazones significaba no solo la pérdida de 1600 rublos, sino la necesidad de faltar a la palabra dada. Miraba con el corazón en vilo a las manos de Dólokhov y pensaba, bueno, date prisa, dame la carta, y cogeré mi gorra y me iré a mi casa a cantar con Denísov y Natasha, y seguro que ya no vuelvo a coger una carta. Y en ese instante, el encanto de las canciones, de su casa en la que se encontraba Denísov, Natasha y Sonia, y las conversaciones e incluso el tranquilo lecho de la calle Povarskaya, se le presentaban con una fuerza y claridad tal que no podía aceptar que una estúpida casualidad que hiciera caer al 7 a la derecha antes que a la izquierda pudiera privarle de toda esa felicidad y arrojarle al abismo de una desgracia indefinida que nunca había experimentado. Eso no podía suceder, pero aún así esperaba en vilo el movimiento de las manos de Dólokhov. Esas manos dejaron tranquilamente la baraja y tomaron el vaso y la pipa que les ofrecían. Así que no te da miedo jugar conmigo, repitió Dólokhov, y como si fuera a contar un alegre relato, dejó las cartas, se apoyó contra el respaldo de la silla y comenzó a decir lentamente y con una sonrisa. Sí, señores, me han dicho que por Moscú corre el rumor de que soy un tahur. Por esa razón, les recomiendo que tengan cuidado conmigo. Bueno, reparte de una vez, dijo Rostov. Dólokhov cogió las cartas con una sonrisa. El 7 que él necesitaba ya se encontraba delante. Era la primera carta que había salido de la baraja. No te vayas a acobardar, le dijo a Rostov y continuó repartiendo. 1 hora y media después, la mayoría de los jugadores juzgaban su propio juego como una broma. Todo el juego estaba centrado en Rostov. A los 1600 rublos los había sustituido una larga columna de cifras que él había ido calculando hasta los 10.000 rublos y que ahora suponía que debía elevarse a 15.000, cuando en realidad superaba los 20.000. Dólokhov conocía hasta el último rublo de estas cifras, a pesar de la falta de atención que había aducido. Había decidido seguir jugando hasta que la cifra se elevara a 42.000. Había elegido ese número porque era la suma de sus años con los de Sofía Alexandrovna. Rostov, con la cabeza apoyada en ambas manos, no veía ni oía nada. 600 rublos, el as, doblo al 9. Es imposible desquitarse. Qué bien estaría en casa de Elena.
La sota. No puede ser. ¿Y por qué hace esto conmigo? Unas veces apostaba mucho dinero a una carta, pero Dólokhov se negaba a aceptarla, y él mismo fijaba la cifra. Nikolai le obedecía y rogaba a Dios igual que le rogaba en el campo de batalla, en el puente sobre el Enns, o imaginaba que la primera carta que le cayera en la mano sería la que le salvara, o contaba los galones de su guerrera y trataba de jugarse todo lo perdido a la carta que coincidiera con esa cifra. O bien miraba a los otros jugadores en busca de ayuda, o miraba a la hora frío rostro de Dólokhov tratando de entender por qué hacía eso con él. Él sabe, se decía a sí mismo, lo que significa para mí perder este dinero. No puede desear mi perdición. Pero él no tiene la culpa. ¿Qué puede hacer si tiene suerte y yo no tengo la culpa? Se decía a sí mismo. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué entonces tan terrible desgracia? ¿Y cuándo ha comenzado? No hace mucho cuando me acerqué a esta mesa con la intención de ganar 100 rublos e ir a casa de Elena. ¡Qué feliz era! Aunque no sabía apreciar esa felicidad. ¿Cuándo terminó esto? Y comenzó esta nueva y terrible situación. ¿Cómo ha podido cambiar? Estaba sentado en este mismo lugar y elegía y movía las cartas del mismo modo. ¿Cuándo sucedió? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Estoy sano, soy fuerte y sigo en el mismo sitio. No, esto no puede ser, y seguro que al final se queda en nada. Estaba rojo y empapado en sudor, a pesar de que en la habitación no hacía calor, y su rostro era horrible y lastimoso, especialmente por los inútiles esfuerzos que hacía por parecer tranquilo. Las cuentas llegaron a la fatídica cifra. Rostov preparó una carta, que debía doblar los 3000 rublos que acababa de ganar. Cuando Dólokhov golpeó la baraja, la dejó a un lado, y tomando la tiza, comenzó a calcular rápidamente la suma de las deudas de Rostov. Nikolai comprendió en ese instante que todo estaba perdido, pero dijo con voz indiferente: ¿Qué? ¿Ya no sigues? Tenía preparada una carta estupenda, como si lo que más le interesara fuera el placer del juego. Todo ha acabado. Estoy perdido, pensó él. Ahora solo me queda un tiro en la sien. Y a la vez decía con voz alegre: Bueno, una carta más. De acuerdo, respondió Dólokhov, que había terminado la suma. De acuerdo. Van 21 rublos, dijo él, señalando a la cifra 21 que sobraba de los 42,000. Y cogiendo la baraja, se preparó para repartir. Rostov, obediente, escribió 21 en lugar de los 6,000 que tenía preparados. Me es igual, dijo él. Solo quiero saber si gano o pierdo con este 10. Dólokhov, sin sonreír, satisfizo su interés. Ganó el 10. Me debe 42,000, conde, dijo él, y estirándose, se levantó de la mesa. Se cansa uno de estar tanto rato sentado. Sí, yo también estoy cansado, dijo Rostov. Dólokhov, como para recordarle que no era ya adecuado bromear, le interrumpió. ¿Cuándo podrá pagarme, conde? Rostov le miró interrogativamente. Mañana, señor Dólokhov, dijo él, y después de pasar algo de tiempo con el resto de los invitados, salió al recibidor para irse a casa. Dólokhov le detuvo y le llevó a una pequeña habitación a la que conducía otra puerta del recibidor. Escucha, Rostov, dijo Dólokhov, cogiéndole de la mano y mirándole con un rostro terriblemente sombrío. Rostov sintió que Dólokhov no estaba tan terriblemente enfurecido como quería parecer en ese instante. Escucha, sabes que amo a Sophie y que la amo de tal modo que daría cualquier cosa por ella. Ella está enamorada de ti. Tú eres quien la retiene. Cédemela.
y estaremos en paz con respecto a los 42,000 rublos que no puedes pagarme. Estás loco, dijo Nikolai, sin tener tiempo de ofenderse, pues la propuesta había sido del todo inesperada. Ayúdame a llevármela y hacerla mía, y estaremos en paz. Rostov sintió en ese instante todo el horror de su situación. Comprendió el golpe que significaría para su padre que le pidiera ese dinero, toda su vergüenza, y comprendió lo feliz que sería librándose de todo eso y estando en paz, como decía Dólokhov, pero acababa de comprender eso cuando toda su sangre se alzó. Es un infame. ¿Cómo puede decir eso? Gritó él, arrojándose sobre Dólokhov con furia. Pero Dólokhov le sujetó ambas manos. Venga, quieto. Me da igual. Le abofetearé y le retaré. No voy a batirme con usted. Ella le ama. Mañana recibirá el dinero y el desafío. No aceptaré eso último. Decir mañana y mantener un tono de voz adecuado no era difícil, pero volver solo a casa con el horrible recuerdo de lo ocurrido, dormir hasta el día siguiente y acudir al padre, generoso y dulce, pero embrollado en sus negocios, confesar y pedir lo imposible, era terrible. Sobre el duelo no pensaba. Antes había que pagar, pero batirse no era difícil. En casa aún no dormían. Al entrar en la sala, escuchó el ronco sonido de la voz de Denísov, su risa y risas femeninas. Si me lo pide mi diosa, no puedo negarme, gritaba Denísov. ¡Excelente! ¡Maravilloso!, gritaban las voces femeninas. Todas estaban en la sala alrededor del piano de cola. 2 velas ardían en la habitación, pero aunque hubieran ardido 1000, no hubieran sido más luminosas que Natasha. Era imposible que se derramara una risa argentina más luminosa. ¡Aquí está Nikolai!, gritaron las voces. Natasha se le acercó corriendo. ¡Qué listo eres por venir tan pronto! Estamos tan alegres. Monsieur Denísov se ha quedado por mí y le estamos entreteniendo. Bueno, está bien, gritó Denísov, guiñándole el ojo a Nikolai y sin advertir su desolación. Natasha Ilyinichna, para usted es una barcarola. Nikolai, siéntate, acompáñame, y después él hará todo lo que yo le pida. Nikolai se sentó en el piano, y nadie advirtió que estaba desolado. Era difícil darse cuenta de algo porque él mismo aún no se había dado cuenta de lo que había hecho y de lo que lo esperaba. Se sentó y tocó el preludio de su barcarola favorita. Esta barcarola había sido traída no hacía mucho de Italia por la condesa Perovskaya y en casa de los Rostov la acababan de aprender. Era una de esas piezas musicales que se imponen en el oído y en el pensamiento, atrayéndote irresistiblemente al principio y anulando cualquier otro recuerdo musical. Te acuestas a dormir y se repiten las frases musicales y todas las demás te parecen vacías, flojas y aburridas en comparación con esas frases. Si esta melodía se canta con una buena voz, las lágrimas brotan de los ojos y todo parece sencillo y baladí, y la felicidad resulta cercana y posible. Es cierto que ese tipo de melodías cansan pronto y se hacen tan insoportables como al principio resultaban irresistibles. Nikolai tomó el primer acorde del preludio y quiso levantarse. Dios mío, ¿qué estoy haciendo?, pensó él. Soy un hombre perdido, sin honor. Lo único que me queda es un tiro en la sien. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo saldré de esto? No hay salida posible, pero quiero cantar con ellos. Nikolai, ¿qué te sucede? Nikolai, ¿qué te sucede?, le preguntaba Sonia con la mirada fija en él. Ella era la única que veía que algo le ocurría. Él se volvió enfadado. Le ofendía su felicidad.
Se consideraba a sí mismo un hombre que había caído muy bajo y que deshonraba a todos los que le querían. Natasha, con su sensibilidad, también se había dado cuenta instantáneamente del estado de su hermano. Se dio cuenta, pero se encontraba tan alegre en ese instante, tan alejada del dolor, la tristeza y el reproche que ella, como sucede con frecuencia con los jóvenes, se engañó aposta a sí misma. Me encuentro demasiado feliz en este instante, y me espera una satisfacción demasiado grande como para echarla a perder compartiendo su dolor, sintió ella, y se dijo a sí misma: no, seguramente me equivoqué. Él debe de estar tan contento como yo. Bueno, Nikolai, dijo ella dirigiéndose al centro de la sala, donde en su opinión la resonancia debía de ser mejor. Comenzó alzando orgullosamente la cabeza y dejando caer graciosamente los brazos y avanzando con un enérgico movimiento punta tacón hasta detenerse en medio de la sala. Esta soy yo, parecía decir. Veremos a ver quién se queda indiferente al verme. Le daba igual si había 2 o 3 personas mirándola. Ella provocaba a todo el mundo con su mirada. La bondadosa mirada de admiración de Denísov se encontró con la suya. Vaya una coqueta desalmada que va a ser, decía la mirada de Denísov. Sí, respondía la mirada y la sonrisa de Natasha. ¿Y qué? ¿Acaso es algo malo? Nikolai dio maquinalmente el primer acorde. ¿Y por qué hacen esa tontería de cantar? Pensaba él, cuando hay aquí un hombre, yo, que está perdido. No hay que pensar en eso, sino en cómo salvarse. Y todo esto es estúpido, infantil, y el viejo Denísov está coqueteando. ¡Qué asco! Natasha dio la primera nota, y su garganta se ensanchó. Levantó el pecho y sus ojos adoptaron una expresión seria. No pensaba en nada ni en nadie en ese instante, y de su boca curvada, en una sonrisa, se derramaron los sonidos. Esos sonidos que pueden repetirse miles de veces dejándonos indiferentes, pero que de pronto pueden hacernos estremecer y llorar. El mundo entero se concentró instantáneamente para Nikolai en la espera de la próxima frase. Todo se dividió en los 3 tiempos en los que estaba escrita el aria, que ella cantaba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¡Qué vida más estúpida!, pensó Nikolai. Toda esta infelicidad, y Dólokhov, y la maldad, y el dinero, y el deber, y el honor. Todo eso es una tontería. Lo único verdadero es esto. Bueno, a ver cómo Natasha da este sí. Excelente. Y él, involuntariamente, llenó el pecho e hizo la segunda voz. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hacía mucho tiempo que Nikolai no se deleitaba de tal modo con la música como en ese día. Pero pasó el tiempo y volvió a recordar lo que le ocupaba horrorizándose. El anciano conde volvió del club alegre y satisfecho. Nikolai no tuvo ánimos para decirle nada esa misma tarde. Al día siguiente no salió de casa y decidió informar a su padre de sus deudas de juego. Se acercó en unas cuantas ocasiones a la puerta del despacho de su padre y se volvió corriendo con temor. Nikolai no tuvo ánimos para decirle nada esa misma tarde. Al día siguiente no salió de casa y decidió informar a su padre de sus deudas de juego. Se acercó en unas cuantas ocasiones a la puerta del despacho de su padre y se volvió corriendo con temor. Pero no había otra salida a esa situación. O retiraba su palabra en lo tocante a Dólokhov o intentaba quitarse la vida como había pensado más de una vez. O lo contaba todo, evitando de ese modo asestar un duro golpe a sus padres. Pero el asunto no podía eludirse. Antes de comer, fue a ver a su padre. En lugar de decir lo que tenía que decir, comenzó sin saber por qué a contar con aire animado
cosas del último baile. Finalmente, cuando el padre le tomó de la mano y se lo llevó a tomar el té, le dijo de pronto con el mismo tono despreocupado, como si pidiera que un coche le llevara a la ciudad: «Papá, he venido a verle por un asunto. Lo había olvidado. Necesito dinero». «Míralo», dijo el padre, que se encontraba de especial buen humor. «Te dije que no te bastaría». «¿Necesitas mucho?» «Muchísimo», dijo enrojeciendo, y con una sonrisa estúpida y despreocupada que mucho tiempo después Nikolai no pudo perdonarse. «He perdido algo de dinero jugando», dijo él. «Es decir, mucho. Muchísimo. 42,000 rublos». «¿Qué?» «Basta. No puede ser». Cuando su hijo le contó cómo había sido todo, y lo más importante, que había prometido pagar en esa misma tarde, el anciano se llevó las manos a la cabeza, y sin pensar en reconvenir a su hijo y lamentarse, salió corriendo de la habitación, diciendo solamente: «¿Cómo no me lo has dicho antes?», y fue a ver a algunas de sus ilustres amistades a fin de conseguir la suma necesaria. Cuando las 12 volvió con su ayuda de cámara, que le llevaba el dinero, encontró a su hijo en el despacho tumbado en el diván y llorando a lágrima viva, como un niño. Al día siguiente, Denísov llevó el dinero y el desafío a Dólokhov, pero éste fue rechazado. 2 semanas después, Nikolai Rostov se incorporó a su regimiento, silencioso, pensativo y triste, sin despedirse de sus destacadas amistades, y pasó los últimos días en la habitación de las muchachas, llenando sus álbumes de poesía y música. El anciano conde, junto con los profesores y las institutrices, partió para el campo poco después de la partida de su hijo, donde él pensaba que su presencia se había hecho imprescindible, a consecuencia del absoluto desbarajuste de sus negocios, principalmente causado por la última inesperada deuda de 42,000 rublos. Capítulo 26. 2 días después de la discusión con su mujer, Pierre partió para San Petersburgo con la intención de conseguir el pasaporte y viajar al extranjero, pero ya se había declarado la guerra y no se lo daban. No se alojó en su casa, ni en la de su suegro, el príncipe, ni en casa de ninguno de sus muchos conocidos. Vivió en el Hotel Inglaterra, sin salir de la habitación y sin informar a nadie de su llegada. Pasaba todo el día y la noche tumbado en el diván, y leyendo o paseándose por su habitación o escuchando la conversación del señor Blagoveshchensky, la única persona a la que vio en San Petersburgo. Blagoveshchensky era un astuto, servil y estúpido mandatario que ya le hacía las diligencias al fallecido conde Besújov. Pierre mandó a buscarle para encomendarle que recogiera el pasaporte, y desde entonces iba a verle a diario, y se sentaba en silencio durante todo el día delante de Pierre, considerando esto como una maniobra muy astuta de su parte, que debería reportarle mayores beneficios. Pierre se acostumbró a ese rostro estúpido y servil sin prestarle ninguna atención, pero apreciando que estuviera con él en la habitación. «Entonces venga a visitarme», decía él despidiéndose. «Así será. Usted, como siempre, está leyendo y leyendo», decía Blagoveshchensky al entrar. «Sí, siéntese para tomar el té», decía Pierre. Pierre vivió así más de 2 semanas. No tenía conciencia de la fecha ni del día de la semana que era, y cada vez que se dormía, se preguntaba a sí mismo si era de día o de noche. Comía tanto a mitad del día como a mitad de la noche. Durante ese tiempo leyó todas las novelas de Madame Suzanne y Radcliffe, El espíritu de las leyes de Montesquieu y aburridos volúmenes de las cartas de Rousseau que todavía no había leído, y todo le pareció igualmente bueno. Tan pronto como se quedaba sin el libro o sin la compañía de Blagoveshchensky, que le comentaba las bondades de servir en el Senado, comenzaba a pensar en su situación, y cada vez que todo se repetía en su cabeza,
las mismas líneas de detestables pensamientos, miles de veces repetidos, que le conducían a la misma situación sin salida de desesperación y desprecio hacia la vida, se decía a sí mismo en voz alta y en francés: ¿acaso no da todo igual? Estar aquí pensando en esto cuando toda la vida es una estupidez tan breve. Solo cuando leía o escuchaba a Blagoveshchenski, en ocasiones se le venían los pensamientos de antaño sobre lo estúpido que era por pensar que ser senador es la cumbre de la gloria, cuando incluso la gloria del héroe de Egipto es una gloria impura. O a veces, leyendo sobre el amor de una tal Amélie, le venían pensamientos de cómo él se enamoraría y se daría al amor por una mujer. O, leyendo a Montesquieu, pensaba en lo limitado de los juicios de ese escritor sobre los asuntos de leyes del espíritu, y que si él, Pierre, se diera el trabajo de pensar, escribiría sobre esa cuestión otro libro que sería mucho mejor, etc. Pero tan pronto como se detenía en estos pensamientos, le venía a la cabeza lo que le había pasado a él, y se decía a sí mismo que todo eso era absurdo, y que daba igual, y que toda la vida era estúpida, y no merecía la pena ocuparse en nada. Era como si apretara el tornillo sobre el que descansaba toda su vida. ¿Qué soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué sucede alrededor de mí? ¿Qué se debe amar y qué hay que despreciar? ¿Qué es lo que yo amo y qué desprecio? ¿Qué es bueno y qué es malo? Eran las preguntas que se le planteaban sin recibir respuesta. Y buscando las respuestas, él mismo en solitario, a pesar de sus escasos conocimientos de filosofía, seguía esas líneas de pensamiento, y le asaltaban las mismas dudas que a la antigua filosofía de toda la humanidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿Qué fuerza nos dirige a todos? Se preguntaba a sí mismo, y la única e ilógica respuesta a estas preguntas le satisfacía. Esa respuesta era: solo se descansa con la muerte. Todo en sí mismo y en todo el mundo alrededor de él se le antojaba tan confuso, sin sentido y ruin, que lo único que temía era que la gente le arrastrara de nuevo hacia la vida y que le apartaran de ese desprecio hacia todo en el que lo único que hallaba era un consuelo temporal. Una mañana se encontraba tumbado con las piernas apoyadas en la mesa, con una novela abierta entre las manos, pero inmerso en ese hilo de pensamiento pesado y sin salida, dándole vueltas y vueltas a la misma cosa, apretando y apretando el tornillo sin conseguir aflojarlo y sin conseguir fijarlo. Blagoveshchenski estaba sentado en una esquina, y Pierre miraba su pulcra figura como se mira la esquina de una estufa. No encontrarás nada, y nada averiguarás, se decía Pierre para sí. Todo es miserable, estúpido, y está del revés. Todo por lo que lucha la gente no son más que minucias, y lo único que podemos llegar a saber es que no sabemos nada, y este es el más alto grado de la sabiduría humana. La alegoría sobre que no se podía saborear el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no es en absoluto estúpida, pensaba él. Zahar Nikodimichi, dijo dirigiéndose a Blagoveshchenski. Cuando estudiaba en el seminario, ¿cómo le explicaron el significado del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ya lo he olvidado, su merced, pero el profesor era una mente privilegiada. Bueno, dígame. Pero en ese instante se escuchó en la antesala la voz de la ayuda de cámara de Pierre, que no dejaba pasar a alguien, y la baja pero firme voz de una visita que decía: no te preocupes, amigo, el conde no me va a echar, y además te estará agradecido de que me dejes pasar. Cierre, cierre la puerta, gritó Pierre, pero la puerta ya se abría, y en la habitación entró un anciano delgado de baja estatura con una peluca empolvada, medias y zapatos, con las cejas blancas que destacaban intensamente en su limpio y venerable rostro. En el proceder de ese hombre
había una grata seguridad y la cortesía de una persona de clase alta. Pierre saltó perplejo del diván y se volvió al anciano con una torpe sonrisa interrogante. El anciano, sonriendo con tristeza a Pierre, miró a la desordenada habitación y con voz suave e inmutable dijo su apellido, que no era ruso, y a Pierre le resultaba conocido, aclarándole que tenía que hablar con él en persona. Después de decir eso, miró a Blagoveshensky, como solo miran las personas que tienen poder. Cuando Blagoveshensky salió, el anciano se sentó al lado de Pierre y durante mucho rato estuvo fijando su mirada cariñosa en los ojos de éste. Alrededor de Pierre había, esparcidos por el suelo y las sillas, papeles, libros y ropa. Por la mesa rodaban los restos del desayuno y el té. El mismo Pierre estaba sin lavar, sin afeitar y despeinado, vestido con una sucia bata. El anciano estaba tan pulcramente afeitado, su alta gorguera le sentaba tan bien al cuello, la empolvada peluca encajaba tan bien con su rostro y las medias tan bien en sus delgadas piernas, que parecía que no podía ser de otro modo. Señor conde, dijo él, mirándole con atención, mientras que un asustado Pierre se cerraba la bata. A pesar de su justa sorpresa al verme a mí, un desconocido, en su casa, me veo en la obligación de molestarle. Si tiene la amabilidad de concederme una corta entrevista, sabrá por qué. Pierre, por alguna razón, con un involuntario respeto, miró interrogativamente a través de las gafas al anciano y guardó silencio. ¿Ha oído usted hablar, conde, de la hermandad de los francmasones? Tengo el honor de pertenecer a ella, y mis hermanos me pidieron que viniera a verle. Usted a mí no me conoce, pero nosotros le conocemos a usted. Usted ama a Dios, es decir, la verdad, y ama el bien, es decir, al prójimo, a sus hermanos, y usted se encuentra sumido en la infelicidad, abatido y apenado. Usted está perdido, y hemos venido a ayudarle, a abrirle los ojos, y a llevarle al camino que conduce a los hermanos del Edén renovado. Ah, sí, dijo Pierre con una sonrisa culpable. Le estoy muy agradecido. Pierre no sabía qué decirle, pero el rostro y la conversación del anciano actuaron sobre él de manera muy grata, tranquilizándole. El rostro del anciano, que se había animado y había adoptado una expresión de fervor en el momento en que comenzó a hablar de la masonería, volvió de nuevo a ser fría y respetuosamente contenida. Muy agradecido. Pero déjeme en paz, dijo el anciano, acabando a su manera la frase de Pierre. Se sonrió y suspiró, fijando su imperturbable mirada llena de vida en la perpleja mirada de Pierre. Y cosa extraña, Pierre halló en esa mirada la esperanza de paz que tanto necesitaba. Sintió que para ese anciano el mundo no era una masa mezquina, sino iluminar por la luz de la verdad, sino al contrario. Era un armonioso y majestuoso todo. Ah, no, en absoluto, dijo Pierre. Al contrario, solo me temo, por lo que he oído de la masonería, que me encuentre muy lejos de entenderla. No tema, hermano mío. Tema solamente al Todopoderoso. Dígame claramente cuáles son sus pensamientos y sus dudas, dijo el anciano animándose. Nadie puede llegar solo a la verdad. Solamente piedra tras piedra, con la participación de todos los millones de descendientes de Adán hasta nuestros tiempos, se eleva el templo de Salomón, que debe ser digna morada de Dios. Si algo sé, si oso yo, insignificante esclavo, a ir en ayuda de mi prójimo, es simplemente porque soy la 100ª parte de un grandioso todo, y un eslabón de una invisible cadena cuyo comienzo se pierde en los cielos. Sí. ¿Yo? ¿Por qué? Dijo Pierre. Desearía saber en qué consiste la verdadera francmasonería. ¿Cuál es su objetivo? Preguntó Pierre. ¿Objetivo? La construcción del templo de Salomón, el conocimiento de la naturaleza,
el amor a Dios y el amor al prójimo. El anciano calló con un aspecto que parecía querer decir que había que reflexionar largamente sobre las palabras que acababa de decir. Ambos callaron durante 2 minutos. Pero ese es el objetivo del cristianismo, dijo Pierre. El anciano no respondió. ¿Qué significa para ustedes el conocimiento de la naturaleza? ¿Y qué caminos seguirán para lograr en el mundo la realización de sus 3 objetivos? El amor a Dios, al prójimo y a la verdad. A mí me parece que eso es imposible. El anciano movía la cabeza, como afirmando cada una de las palabras de Pierre. Ante las últimas palabras detuvo a Pierre, que empezaba a sentir una animación intelectual e irritada. ¿Acaso no ves en la naturaleza que estas fuerzas no se devoran las unas a las otras, sino que al encontrarse producen armonía y bonanza? Sí, pero comenzó a decir Pierre. Sí, pero en el mundo moral, le interrumpió el anciano, no ves esa armonía. Ves que todos los elementos se encuentran para producir la vegetación. La vegetación sirve para que se alimente un animal, y los animales, sin propósito ni huellas, se devoran los unos a los otros. ¿Y te parece que el hombre destruye todo lo que tiene a su alrededor para satisfacer su concupiscencia? Y al final de todo, no conoce cuál es su objetivo, la razón de su existencia. Pierre sentía cada vez un mayor respeto hacia ese anciano, que adivinaba y le narraba sus propios pensamientos. Vive para conocer a Dios, su Creador, dijo el anciano, guardando de nuevo silencio para acentuar sus palabras. No piense que es a causa de la moda, pero yo no creo, bueno, no es que no crea, pero no conozco a Dios, dijo con tristeza, y un gran esfuerzo, Pierre, sintiendo que era imprescindible que le dijera toda la verdad y asustándose de lo que decía. El anciano sonrió como sonríe un rico que tiene 1000 rublos en la mano, a un pobre que le hubiera dicho que no tiene 5 rublos y que cree que es imposible conseguirlos. Sí, usted no le conoce, conde, dijo el anciano, cambiando el tono y arrellanándose tranquilamente mientras sacaba la tabaquera. No le conoce porque usted es infeliz y porque para usted el mundo es una montaña de ruinas. Sí, sí, dijo Pierre con un tono miserable que confirmaba la declaración del rico sobre su pobreza. Usted no le conoce, conde. Usted es muy infeliz, y nosotros lo sabemos, pero nosotros le conocemos y le servimos, y en este servicio hallamos la dicha suprema no solo en el más allá, que usted tampoco conoce, sino también en este mundo. Muchos dicen que le conocen, pero no han alcanzado ni el primer nivel de su conocimiento. Tú no le conoces, pero él está aquí, está en mí, está en mis palabras, él está en ti, e incluso en las cosas sacrílegas que dices ahora, dijo con voz temblorosa el anciano. Calló. Pero llegar a conocerle es difícil. Nosotros trabajamos para ese conocimiento, y en esa labor encontramos la felicidad suprema en la tierra. Pero, ¿en qué consiste ese trabajo? Tú acabas de decir que nuestro objetivo es el mismo que el del cristianismo. En parte esto es cierto, pero nuestro objetivo ya estaba fijado antes de la encarnación del Hijo de Dios. Los maestros de nuestra orden estuvieron con los egipcios, con los caldeos y los antiguos hebreos. Por extraño que fuera lo que decía el anciano, por mucho que antes Pierre se burlara interiormente de ese tipo de juicios de los masones que ya había tenido ocasión de escuchar antes con los recuerdos de los caldeos y los secretos de la naturaleza, ahora escuchaba con el corazón en vilo, y ya no le preguntaba, sino que creía lo que le decía. Pero lo que creía no eran los sensatos argumentos del discurso del anciano, sino creía, como creen los niños, en el tono de seguridad y de sinceridad con el que hablaba. Creía en el temblor de la voz con el que el Pierre creía a los brillantes y venerables ojos envejecidos en esa convicción. Creía en la tranquilidad y la jovialidad que iluminaban toda la persona del anciano,
que le impresionaron particularmente en comparación con su depresión y su desesperanza. Creía en la fuerza de ese enorme grupo de personas, unidos durante siglos por un pensamiento, del cual el anciano era el representante de muchos años. Es imposible revelar a los profanos los secretos de nuestra orden. Es imposible porque el conocimiento de este objetivo se consigue solo a través del trabajo, el lento recorrer de un verdadero masón de un nivel de conocimiento a otro superior. Comprenderlo todo significa comprender toda la sabiduría que posee la orden. Pero nosotros llevamos ya tiempo siguiéndote, a pesar de tu lamentable ignorancia y de la oscuridad que cubre la luz de tu alma. Decidimos elegirte y salvarte de ti mismo. Tú dices que el mundo consiste en ruinas que caen y se aplastan mutuamente. Y eso es correcto. Tú mismo eres esas ruinas. ¿Quién eres tú? Y el anciano le empezó a exponer a Pierre toda su vida, su entorno y su carácter, sin embellecerlo nada, sino con las palabras más directas y más fuertes. Eres rico. 10,000 personas dependen de tu voluntad. ¿Los has visto? ¿Conoces sus necesidades? ¿Te has preocupado? ¿Has pensado en qué situación física y mental se encuentran? ¿Los has ayudado para encontrar el camino para llegar al reino de Dios? ¿Has secado las lágrimas de las viudas y los huérfanos? ¿Los has querido de corazón, aunque solo sea un minuto? No. Aprovechándote del fruto de sus esfuerzos, concediste sus deseos a gente ignorante y que solo perseguía sus propios intereses. Y tú dices que el mundo se derrumba. Te casaste y tomaste la responsabilidad de guiar a un ser joven e inexperto. ¿Y qué es lo que hiciste pensando solo en la satisfacción de sus apetitos? Tan pronto como el anciano mencionó a su mujer, Pierre enrojeció violentamente y comenzó a resollar deseando interrumpir su discurso. Pero el anciano no lo permitió. No la ayudaste a encontrar el camino de la verdad, sino que la precipitaste en el abismo de la mentira y la desventura. Un hombre te ofende y tú le matas o has querido matarle. Tu sociedad, tu patria, te ha dado una posición más feliz y superior en el Estado. ¿Cómo le has agradecido ese bien? ¿Has intentado en tribunal mantener la postura más justa o conseguir la cercanía al trono del zar para defender la verdad y ayudar al prójimo? No. No has hecho nada de eso. Te abandonaste a los más insignificantes anhelos humanos, rodeándote de los más despreciables lisonjeros. Y cuando la infelicidad te mostró toda la insignificancia de tu vida, no te culpaste a ti mismo, sino al omnisciente Creador, al que no conoces para no temerle. Pierre guardaba silencio. Habiendo descrito su vida pasada con tintes negros, el anciano pasó a la descripción de la vida que debería seguir Pierre si quería seguir los principios de los masones. Tenía que visitar todas sus inmensas posesiones. En todas debían ser realizados beneficios materiales para los cristianos. Por doquier debían ser fundados hospicios, hospitales y escuelas. Sus enormes medios debían ser utilizados para difundir la cultura en Rusia, la publicación de libros, la educación de sacerdotes, la creación de bibliotecas, etc. Él mismo debía ocupar un destacado lugar en el servicio y ayudar al bienhechor emperador Alejandro a erradicar de los tribunales la corrupción y la mentira. Su casa debía ser lugar de reunión de todos sus correligionarios, de todos aquellos que luchaban por el mismo fin. Así como él tenía inclinación hacia los asuntos filosóficos, el tiempo libre de servicio y de la admiración de sus bienes debía ser utilizado para la adquisición de conocimientos sobre los secretos de la naturaleza, en lo que el Maestro Supremo de su orden no le negaría el apoyo. Entonces, concluyó él, ese conocimiento al que te encaminarás, llevando ese tipo de vida, cuyo socorro y bendición sentirás a cada instante, entonces ese conocimiento vendrá por sí solo. Pierre guardaba silencio, sentado frente a él, con sus grandes, inteligentes y atentos ojos
llenos de lágrimas. Se sintió renacido. Sí, todo eso que me cuenta ha sido mi único deseo. Mi sueño, dijo Pierre, pero no he encontrado a nadie en la vida que no se burlara de tales pensamientos. Yo pensaba que eso era imposible, pero si... El anciano le interrumpió. ¿Por qué no se cumplían sus sueños? Dijo el anciano, entusiasmándose visiblemente con la discusión, a la que Pierre no le estaba incitando, pero que en otros casos se le planteaba con frecuencia. Te diré, respondiendo a la pregunta que me has hecho antes. Has dicho que la masonería enseña lo mismo que el cristianismo. El cristianismo es la enseñanza y la masonería es la fuerza. El cristianismo no te apoyaría, te daría la espalda con desprecio tan pronto como pronunciaras las palabras sacrílegas que has dicho delante de mí. Nosotros no hacemos distinción de religión, de nación ni de clase. Consideramos por igual como nuestros hermanos a todos aquellos que aman a la humanidad y a la verdad. El cristianismo no vino ni pudo venir en tu ayuda, y nosotros hemos salvado y salvamos a peores criminales que tú. Te atormenta pensar en Dólokhov. Así que debes saber que el maestro de nuestra orden, que conoce en profundidad los secretos de la medicina, fue enviado por nosotros a visitar al que tú consideras tu víctima, y esto es lo que nos ha escrito. El anciano sacó una carta escrita en francés y comenzó a leerla. En la carta se describía que el estado de Dólokhov, que había sido crítico, ahora no revestía ningún peligro. El autor de la carta añadía que, por desgracia, sus intentos de curación moral de esta alma sumida en la oscuridad habían sido completamente en vano. Esta es la diferencia entre el cristianismo y nosotros. El anciano calló, cogió una hoja de papel y con lápiz dibujó un cuadrado. Luego le dibujó 2 diagonales y en cada lado del cuadrado puso un número del 1 al 4. Frente al 1 escribió Dios. Frente al 2, el hombre. Frente al 3, la carne. Y frente al 4, la diversidad. Y después de reflexionar sobre ello, le dio el papel a Pierre. Nosotros no sabemos, conde, y por eso le descubro mucho de lo que no sabemos, y no podemos revelar a los neófitos. Eso es la masonería. El hombre ha de esforzarse por estar en el centro. Los lados de este cuadrado lo encierran todo. El anciano estuvo en la habitación de Pierre desde las 12 de la mañana hasta bien avanzada la tarde. Hablaron de todo. Pierre advirtió que el anciano no mencionaba su ateísmo, como diciendo que estaba convencido de que esa momentánea equivocación pronto sería enmendada. Una semana después se anunció el ingreso de Besújov en la logia de San Petersburgo.